Buenas tardes, jóvenes. Este día vamos a revisar la segunda parte del tema de la patología del tubo digestivo. Los objetivos son los mismos de la clase anterior. Vamos a recordar un poquito la histología normal del tubo digestivo. En esta ocasión lo que vamos a tocar en la clase es lo que nos quedaba pendiente del estómago y vamos a empezar a tocar la patología del intestino delgado y el colon. Vamos a describir las características macroscópicas y microscópicas de las principales patologías del tubo digestivo y vamos a realizar una adecuada correlación clínica patológica con estas enfermedades. Vamos a seguir con la patología del estómago, que es en los que nos habíamos quedado pendientes en la clase pasada. Vamos a hablar ahora de los pólipos gástricos. Los pólipos gástricos son neoplasias benignas que tienen forma de nódulos o pelotitas o deditos que se proyectan sobre la mucosa. El 75% de ellos, es decir, casi todos, son hiperplásicos o inflamatorios. ¿Qué significa esto? Que son resultado de un proceso inflamatorio de base. Están asociados a inflamación crónica, como les mencionaba, ectopia o inclusive con procesos neoplásicos. El riesgo de displasia, es decir, de cambios citológicos premalignos, se correlaciona con el tamaño. Entre más grande sea el pólipo, mayor es el riesgo que desarrolle displasia y que esto eventualmente se transforme en una neoplasia maligna. La morfología macroscópica en el endoscopio puede variar un poco. Pueden ser únicos o múltiples. Casi siempre son múltiples porque, como les digo, son resultado de un proceso inflamatorio de toda la mucosa gástrica. Usualmente son múltiples y o suelen medir menos de 1 centímetro, es decir, son pequeñitos. Y ya dijimos que entre más pequeñitos, menos es el riesgo de que desarrollen displasia. Pero también pueden ser únicos y solitarios. La forma puede ser ovoide y la superficie lisa. Usualmente se observan en un fondo de gastritis aguda o crónica, que ya vimos los hallazgos endoscópicos en la clase pasada. Mucosa hiperémica, edematosa, pueden tener áreas de hemorragia multifocal, etc. Con respecto a la histología, tenemos aquí una comparación entre la histología y el macro. Esta fotografía muestra una mucosa gástrica, que es donde están todas las glándulas, la submucosa, y aquí se ve un poquito de la capa muscular. Lo que observamos aquí es como que si protruye o se eleva la mucosa gástrica y ahí es donde hace esa especie de pólipo o nódulo. Y aquí la mucosa gástrica cambia y lo que presenta es una elongación de las foveolas gástricas, que es como este canalito que se observa en esta parte de acá. Acá hay otro más, y así sucesivamente. Ustedes ven que hacen como pequeñas como hendiduras. Las foveolas gástricas normalmente, si ustedes revisan la histología normal, no son así de largas. Entonces las foveolas gástricas se elongan, se hacen irregulares y algunas glándulas como esta que está acá, que tiene una forma como una estrella de mar, se sufren dilataciones quísticas. Las glándulas normales del estómago se ven como estas rueditas que están aquí, que tienen forma como de florcita, pero ustedes ven aquí las más superficiales que están elongadas, tienen una distorsión arquitectural. ¿Qué más podemos observar? En la lámina propia, que es donde están descansando las glándulas, puede haber edema y puede también observarse inflamación, que puede ser aguda o puede ser crónica, es decir, en un fondo de gastritis aguda o gastritis crónica. Y vemos cómo se correlaciona con la forma macroscópica. Esto se puede ulcerar, usualmente cuando son bien grandes se ulceran por la misma alteración mecánica que existe. Pasamos ahora al adenoma gástrico. El adenoma gástrico tiene ciertos puntos en común con el pólipo, pero también tiene sus diferencias.
También es una neoplasia epitelial benigna de aspecto polipoide y también aparece sobre una base de gastritis crónica con atrofia y metaplasia intestinal. Algo muy importante de los adenomas es que el 30% evolucionan a carcinoma si no se tratan quirúrgicamente. A mayor tamaño, mayor es el riesgo de cáncer, igual que los pólipos, pero aquí ya tenemos identificado un tamaño específico que lo vuelve más susceptible a evolución maligna y es 2 centímetros. Si el adenoma mide más de 2 centímetros, muy probablemente sea el asiento de un cáncer, de un adenocarcinoma gástrico. ¿En qué se diferencia del pólipo? El pólipo convencional no tiene displasia, en cambio el adenoma gástrico se caracteriza y de hecho ese es su criterio histológico diagnóstico, entre otras cosas, la displasia. Aquí puede ser de bajo grado o de alto grado. Tenemos la comparación macro y microscópica. Los adenomas son solitarios, esa es otra de las características en que se diferencian de los pólipos. Dijimos que los pólipos podían ser únicos y solitarios, pero en un porcentaje bien bajo, que casi siempre son múltiples. Bueno, el adenoma siempre es solitario y es más grande, es solitario y es más grande. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Siempre se observan las foveolas dilatadas, siempre se observa la distorsión glandular arquitectural, la lámina propia también presenta un fondo inflamatorio que usualmente es crónico, aunque se puede agudizar, pero aquí la diferencia es la siguiente, y por eso está esta imagen aquí que está en un mayor aumento. Aquí está una foveola gástrica elongada e irregular, así como la veíamos en el pólipo, pero aquí la diferencia es que tiene displasia. ¿Por qué sé yo que tiene displasia? Esto que están acá, estos rueditos, son los núcleos de las células epiteliales que conforman la foveola. Si ustedes se acuerdan en la fotografía del pólipo, todos esos núcleos son iguales, no son hipercromáticos, se observan todos en una sola filita en la parte basal de la célula epitelial. Todos están a la misma altura y todos se parecen y son iguales. Aquí la displasia, ¿en qué consiste? Hay una pérdida de la polaridad. ¿Y qué significa pérdida de la polaridad? Pensemos en la célula epitelial que tiene dos polos, el polo basal, que es el que está cerca de la membrana basal, que es el que está aquí, y el polo apical, que es el que está cerca de la luz de la glándula. Entonces, la normalidad de la célula epitelial gástrica es que el núcleo esté en la parte basal o en el polo basal, pero cuando hay displasia ese núcleo viene y migra y se mueve hacia la parte apical. Eso ya no es normal bajo ninguna circunstancia. Eso se llama pérdida de la polaridad. ¿Qué otras cosas podemos observar? Los núcleos son irregulares. Usted se fija que hay unos núcleos más largos, como que fueran lapicitos, por ejemplo estos que están aquí, otros más redonditos, otros que se ven así como que estuvieran poligonales, y la hipercromasia es bien evidente, esos núcleos están bien azules, normalmente no se observan así. Además se observan algunas mitosis intraepiteliales. Es normal que hayan mitosis intraepiteliales porque ya sabemos que la mucosa gástrica está en constante recambio y que de hecho ese es uno de los mecanismos de protección de la mucosa gástrica. Pero aquí se observan verdaderamente aumentadas, es decir que esta célula o esta neoplasia está proliferando bastante. Entonces, la displasia es lo que la diferencia de un pólipo, aparte por supuesto de sus características macroscópicas que ya las describimos. Pasamos ahora al adenocarcinoma gástrico. Esta es la neoplasia maligna más frecuente en el estómago. Constituye más del 90% de todos los cánceres gástricos. Así que si usted evalúa a un paciente que en una endoscopía o en una ultrasonografía abdominal tenga un tumor o una neoplasia gástrica, puede estar 90% seguro que es un adenocarcinoma. Claro, el diagnóstico solo se lo va a dar el estudio histopatológico. Respecto a lo que vimos en la parte anterior de la clase, la lesión precursora del adenocarcinoma gástrico es el adenoma, y ya dijimos que es porque tiene displasia que puede ser de bajo o de alto grado.
Se da más frecuentemente en personas con bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque tiene mucho que ver con las costumbres dietéticas, y aparte de eso dijimos que el Helicobacter pylori también se asociaba a este ítem. También atrofia de la mucosa, que el Helicobacter está asociado a la atrofia de la mucosa, y metaplasia intestinal, que también es una de las consecuencias del Helicobacter. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el Helicobacter es uno de los agentes que puede provocar a largo plazo la aparición de adenocarcinoma gástrico. Existen diversas clasificaciones a nivel mundial del adenocarcinoma gástrico. Está la clasificación de la OMS, que es un poco larga. Está una clasificación oriental que se llama clasificación de Ming. Y está la clasificación de Lauren. La que se utiliza de manera sistemática o estandarizada es la clasificación de Lauren. Esta divide al adenocarcinoma en adenocarcinoma tipo intestinal y adenocarcinoma tipo difuso. A continuación vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Vamos a revisar primero la patogenia. Se sabe que hay una mutación en la línea germinal con pérdida de la función del gen supresor de tumores que se llama CDH1. Este codifica la proteína de adhesión celular que se llama caderina E. Esta caderina E de lo que se encarga es de mantener a las células unidas. Si esto se pierde, las células empiezan a desprenderse entre sí e invadir el estroma. La pérdida de caderina E es un paso clave en el desarrollo del adenocarcinoma tipo difuso, que de hecho por eso se llama difuso. Ya vamos a ver la histología también, pero esta pérdida de esta proteína lo que hace es que las células se suelten e invadan la pared gástrica. Por su parte, el adenocarcinoma tipo intestinal, que es el otro de la clasificación de Lauren, está asociado a mutaciones que condicionan el aumento de señalización celular a través de la vía WNT, pero no vamos a entrar en detalles en eso porque no es útil a nivel práctico. Respecto a la morfología, tenemos que el adenocarcinoma tipo intestinal usualmente forma una masa tumoral exofítica ulcerada. Ya vamos a ver la fotografía. Y respecto al adenocarcinoma tipo difuso, su característica es que penetra la pared gástrica e induce en una severa desmoplasia. Recordemos que la desmoplasia lo revisamos en la clase de neoplasia de patología 1, que es en la que consiste en que el estroma tiende a hacerse fibroso, colagenizado, con inflamación crónica en respuesta a una neoplasia epitelial maligna. Bueno, en este caso epitelial. Esto lo que hace la desmoplasia de la pared gástrica es formar o dar la apariencia de una bota de cuero. Esto se conoce como linitis plástica. El estómago está tan infiltrado, la pared del estómago está tan infiltrada por las células neoplásicas que se vuelve duro y tiene un aspecto de bota de cuero. Vamos con el primer tipo. Dijimos que el adenocarcinoma gástrico tipo intestinal formaba una tumoración exofítica. Cuando digo exofítica es como que fuera un cerebro, como que fuera una coliflor. Una masa exofítica. Aquí vemos que tiene bordes elevados, que es esta parte que está aquí. El centro se observa ulcerado. Básicamente hace como que fuera una pelota, el tumor, una pelota ulcerada. Y es localizado, si ustedes se fijan, está aquí en el centro de este estómago que ha sido abierto para que lo observemos. Si usted se fija en el resto de la mucosa gástrica, permanecen algunos de los pliegues de la mucosa, pero hay otras áreas, por ejemplo esta que está acá, esta otra que está acá, que están atróficas, y aparte de que están atróficas hay un montón de áreas como de microhemorragias. Si ustedes se fijan, son estas partes más cafecitas que se ven por acá. Esta es la típica imagen del adenocarcinoma gástrico tipo intestinal. Ahora el adenocarcinoma gástrico tipo difuso.
Dijimos que aquí en el difuso lo que sucedía es que hay una mutación genética que hace que se pierda la proteína llamada caderina E y las células epiteliales neoplásicas se empiezan a desprender y se desprenden y se meten de manera difusa, por eso se llama difuso, a la pared gástrica y le empiezan a invadir. En vez de ser la pelota de tumor aquí, digamos, que vimos en el adenocarcinoma de tipo intestinal, empiezan a crecer hacia adentro, entre comillas, hacia adentro de la pared gástrica y le empiezan a invadir toda. Todo esto que se ve aquí, usted ve como una pared gástrica como engrosada, ¿verdad? Y tiene esa apariencia como estar duro. Aquí está también. Esa es la apariencia típica del adenocarcinoma difuso. Y esto que haga esta pared gástrica así, eso se denomina bota de cuero o linitis plástica. Lastimosamente no podemos tocar una pieza quirúrgica como esta, pero ustedes se darían cuenta que es extremadamente duro y es bien inclusive difícil cortarlo o poderlo abrir como lo están abriendo en esta fotografía. Es una lástima que no lo podamos hacer. Normalmente la pared gástrica no es así de gruesa, se observa hasta como fibrosa. Y si usted se fija, la mucosa que está aquí adentro se ve como atrófica, no se observan los plieguecitos normales del estómago. Esta es la apariencia tradicional de un adenocarcinoma gástrico tipo difuso. Clínicamente se conoce como linitis plástica o bota de cuero. Vamos ahora a la morfología. Si es de tipo intestinal, como su nombre lo dice, forman glándulas que se parecen a las del intestino delgado. Básicamente es eso. Recordemos que las glándulas del intestino delgado son un poco alargadas, hacen vellosidades, ¿verdad? Que es el sitio anatómico normal. Las vellosidades en el intestino delgado son normales, pero en el estómago no. ¿Qué observamos entonces? Glándulas alargadas, hasta se unen aquí, ¿verdad? Es como que coalescen y hacen una sola luz. Están como pegadas unas con otras. Aquí hay una glándula que está pegada con esta otra grandota que está aquí dilatada. Usted ve que aquí hay otra glándula que tiene su luz en el medio pegada. Eso hacen como una distorsión arquitectural. Aquí hay otra más. Y si usted se fija, están dentro de un estroma. Ya no están en la mucosa ni en la lámina propia donde deberían estar normalmente. Probablemente que estén dentro de la submucosa. ¿Qué otra cosa vemos además de lo arquitectural que acabamos de mencionar? Bueno, la displasia, eh, aquí ya no se llama displasia, por supuesto, porque ya es un cáncer, ¿verdad? Pero vemos la pérdida de la polaridad de las células. Ustedes ven unos núcleos en el polo apical, otros en el basal, otros en medio. La hipercromasia nuclear, se ven bien negritos, bien azulitos los núcleos y normalmente no se observan así. En el estroma vemos que hay desmoplasia, inflamación crónica, un poco de edema también. Entonces, en resumen, el adenocarcinoma tipo intestinal lo que hace macroscópicamente es formar un tumor bien delimitado, solitario, ulcerado, una pelotita, así en términos generales, en términos sencillos. Y microscópicamente lo que hace es formar vellosidades y como que fuera de intestino delgado y glándulas elongadas, adosadas unas con otras y con cambios citológicos nucleares característicos de malignidad. Luego vamos al difuso, a la microscopía del difuso. Aquí lo que sucede es que hay presencia de células discoesivas que se denominan células en anillo de sello. Aquí no hay formación de glándulas, porque por eso se llama difuso, porque son células que están así regaditas por toda la pared. Y tiene una característica que hay formación de lagos de mucina extracelular liberada de las vacuolas. Recordemos que las células epiteliales del estómago normalmente producen moco. Y eso es fisiológico porque lo vimos en los mecanismos de protección de la mucosa gástrica cuando veíamos en la clase pasada gastritis. Normalmente tienen moco, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Se rompe la célula por su mismo proceso neoplásico y libera el moco en su interior y eso forma los lagos de mucina extracelular. Lo vamos a ver a continuación.
Esto que ustedes observan acá, aquí se ve mejor, son las famosas células en anillo de sello del adenocarcinoma gástrico tipo difuso de Lauren. Esto es una célula epitelial de una glándula gástrica, pero esto es una citología y esto es una biopsia. Vamos a empezar por eso. En la citología se puede observar un poquito mejor. Como hubo pérdida de la proteína caderina E, las células empezaron a desprender unas de otras y por sus mismas mutaciones empezó a crecer esta vacuola intracitoplasmática llena de moco que lo que hizo fue desplazar el núcleo hacia la periferia. El núcleo normalmente está en localización basal, ¿verdad? Ya dijimos que esa es la polaridad normal de la célula. Pero aquí lo que hace es que lo desplaza al otro polo porque este citoplasma está lleno, tiene una vacuola que está llena de moco. Lo mismo aquí, lo mismo acá, lo mismo acá. Si lo vemos ya en biopsia, en histología, podemos ver la célula epitelial con abundante mucina en su interior, que es esto que se ve como punteadito celeste, y el desplazamiento del núcleo hacia la periferia, que está tan desplazado que lo que hace es como aplastarlo. Vemos lo mismo acá, esta otra también, y esto aquí. Esta morfología característica se le puso anillo de sello porque si ustedes se fijan se parece a esto. El sello del anillo es esto y eso viene por la historia antigua, ¿verdad? En la que se utilizaban esos tipos de anillos de sello. Y que valga el comercial, el sello era como el escudo de una familia, de una sociedad, ¿verdad? Pues entonces por eso es que se les denominó anillo de sello. Pero ¿qué sucede? Esta membrana celular no va a aguantar para siempre que la mucina se esté acumulando en su interior. ¿Y qué pasa? Se rompe la membrana celular y esa mucina sale hacia el intersticio. Se vuelve mucina extracelular. Y eso es lo que se observa en los adenos difusos de larga evolución. Aquí observamos una imagen de un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. Si ustedes se fijan, el aspecto es totalmente diferente al tipo intestinal en que veíamos las glándulas bien formadas, algunas quísticas, adosadas, con cambios nucleares de pérdida de la polaridad, de hipercromasia. Aquí lo que observamos es como una sola plancha, ¿verdad? Así en términos generales, en el que se observan varias células como regaditas, y se lo voy a decir así como en palabras sencillas, es como que usted agarrara maicillo con su mano o arroz con su mano y lo tirara al suelo. Entonces se distribuyen de manera difusa. Es para que lo entendamos, ¿verdad? Distribución difusa de células neoplásicas, que en este caso son las células en anillo de sello. Aquí es un poco difícil verlo desde lejos, pero aquí podemos observar una. Aquí se observa el núcleo desplazado hacia la periferia y el citoplasma lleno de ocupado por una vacuola llena de mucina. Si nos acercamos un poco más, lo que podemos observar son las células en anillo de sello. Típicamente, aquí han hecho como una filita inclusive en esta parte de acá. Esto que está aquí es estroma de la pared gástrica. Por supuesto que hay células inflamatorias crónicas como parte de la respuesta desmoplásica y se observan las células en anillo de sello. También existen neoplasias malignas de origen linfoide en el estómago. Solo las vamos a mencionar rápidamente porque aparte que son un poco infrecuentes, tampoco quiero confundirlos con las clasificaciones y todo eso, pero esto es para que ustedes sepan que existen y lo tengan en cuenta a la hora de examinar a sus pacientes y realizar el diagnóstico. Los linfomas gástricos corresponden a linfomas extraganglionares. ¿Qué significa que sean extraganglionares? Es que están afuera de los ganglios linfáticos. Recordemos que el tracto digestivo tiene áreas o acúmulos de donde están el tejido linfoide, por ejemplo la placa de Peyer que está en el intestino delgado. Estos tipos de linfomas se originan en el tejido tipo MALT, están asociados a gastritis crónica folicular, que la vimos la vez pasada, y a Helicobacter pylori. También se ha descubierto que están asociados a translocaciones genéticas, es decir, mutaciones genéticas,
Y aquí algo muy importante para tipificar el tipo de linfoma que es realizar estudios de inmunohistoquímica. Entonces solo lo vamos a ver así la morfología rápidamente para que sepamos que esto existe y que es algo que hay que considerar. Morfológicamente en la endoscopía o en el macro vamos a observar tumoraciones mal delimitadas que pueden estar ulceradas y que se asemejan mucho al adenocarcinoma tipo intestinal. Ustedes ven aquí que aquí está la pelotita con bordes elevados, el centro está ulcerado, pero una de las diferencias es que no es solitaria la neoplasia. Usted ve que aquí hay más, ¿verdad? Entonces, muy probablemente el linfoma gástrico usted lo vaya a observar como múltiples lesiones de ese tipo. Claro, el diagnóstico es histológico. Ahora, si lo vemos ya en el microscopio, lo que vamos a observar es esto que está aquí por encimita, es la mucosa gástrica. Ahí ustedes alcanzan a ver las glandulitas, se ven chiquitas, ¿verdad? Pero ahí se alcanzan a ver. Y en la submucosa y el resto de la pared gástrica, usted lo ve como que fuera un ganglio linfático. Ahorita que tienen la oportunidad de ponerle pausa al video, busquen la histología de un ganglio linfático y se van a dar cuenta que es exactamente, o sea, se asemeja mucho a esto. Esto que se observa aquí son folículos linfoides. Todas estas como pelotas o bolitas que se observan acá son folículos linfoides. Por supuesto que el tejido linfoide normal del estómago o de, por ejemplo, las placas de Peyer en intestino delgado no se ven así. Y ustedes las pueden buscar para recordarlas porque ya es algo que se vio en histología, en microanatomía. Entonces está totalmente sustituida la pared gástrica por este tipo de tejido, por este tipo de tejido linfoide. Si nos acercamos más, lo que vamos a observar son las glándulas gástricas que están acá y el estroma está plagado de linfocitos neoplásicos, que son todos estos que están acá. Está lleno, ya no es ni siquiera como una gastritis crónica, que era un infiltrado linfocítico que podía ser incluso severo si el caso era muy grave. Aquí es totalmente distinto. Que se puede realizar un diagnóstico diferencial con una gastritis crónica folicular, por ejemplo, si la muestra es una muestra pequeña, por ejemplo una biopsia gástrica, que solo es un pellizconcito de la mucosa, sí es parte de los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a saber distinguir, por ejemplo, en una biopsia gástrica, una gastritis crónica severa folicular con un linfoma gástrico? Bueno, para eso existe la inmunohistoquímica, y eso es lo que yo les mencionaba. Si vemos que la proliferación de esos linfocitos es policlonal, significa que es un cuadro reactivo, es un cuadro inflamatorio. Pero si nosotros realizamos la inmunohistoquímica y vemos que es proliferación de linfocitos monoclonal, eso significa que es ya neoplásico maligno, ¿verdad? Vamos a mencionar ahora los tumores del estroma gastrointestinal, también conocidos como GIST o HIST por sus siglas en inglés. Estas neoplasias están conformadas por tejido mesenquimatoso. Lo característico o de hecho de donde surgen estas neoplasias es del estroma de la pared gástrica, ya no de la parte glandular del tubo digestivo. Es decir, no surgen de la mucosa, sino que del resto de la pared. Recordemos que el resto de la pared del estómago, así como lo revisamos al inicio de la clase anterior, tiene músculo liso. Ese músculo liso puede estar en la submucosa, en la capa muscular propia, el músculo liso de los vasos sanguíneos que irrigan y drenan la pared gástrica. Acordémonos también que tiene tejido nervioso, el tubo digestivo, tejido vascular, como les mencionaba, ¿verdad? Células endoteliales, etcétera. Entonces, los GIST surgen del tejido mesenquimatoso, no de la glándula, de la parte glandular. Los GIST pueden ser benignos o pueden ser malignos. Usualmente, la mayoría son benignos. El diagnóstico diferencial de malignidad se establece por histología. Usted no puede saber solo con el aspecto macroscópico si son tumores malignos, sino que necesariamente debe enviar una biopsia y ahí es donde vamos a determinar en base a diferentes parámetros si es maligno o es benigno. La edad más frecuente de aparición es a los 60 años y surgen de manera más frecuente en el intestino delgado, aunque también pueden surgir desde el esófago, el recto. En el 75 a 80% de los casos tienen mutaciones con ganancia de función en el receptor de tirosinasa llamado KIT.
La morfología macroscópica es bien característica. Son neoplasias que pueden ir desde pequeñas masas bien delimitadas de unos cuantos centímetros a llegar a ser sumamente grandes y medir inclusive 30 centímetros. ¿Qué es lo que observamos en la fotografía? Esto que está aquí es un segmento del intestino delgado. Aquí están sus pliegues mucosos normales, se observa su pared normal, pero usted ve que de la pared surge una neoplasia de aspecto nodular bien delimitada, que es esta que está acá, de aspecto carnoso, que podría o no estar ulcerada la mucosa que lo recubre. Pero usted se fija cómo sale de la pared. Esta lineecita que está acá es la pared. Usted ve cómo surge de la pared del intestino delgado y no así la mucosa, porque usted la mucosa aquí la ve intacta. Usualmente tienden a proyectarse hacia el exterior del órgano y están recubiertos por la serosa. Recordemos que surgen de la pared porque ahí usualmente tenemos músculo liso, vasos sanguíneos, tejido nervioso, etcétera, lo que dijimos en la diapositiva pasada. Microscópicamente hay algunas diferencias histológicas entre si surge en el estómago, en el intestino delgado, en el colon. Lo vamos a hablar a grosso modo, lo vamos a hablar en términos generales, aunque cada localización tiene sus propias características específicas. Los GIST usualmente están constituidos por células fusiformes o de aspecto epitelioide. ¿Qué significa fusiforme? Núcleos alargados, observan ya no los núcleos redonditos a los que estamos acostumbrados a observar, sino que vemos estos núcleos alargados como que fueran cigarrillos, ¿verdad? Eso que se observa acá. O pueden tener aspecto epitelioide. ¿Qué significa que sea aspecto epitelioide? Que parece célula epitelial, pero no lo es. Es una célula que es grande, con amplio citoplasma, que tiende a ser eosinófilo. Y algo muy característico, principalmente en los tumores GIST de origen gástrico, es que tienen un artefacto que se observa en la histología como una vacuola paranuclear, que son este montón como de rueditas claritas, como que estuvieran vacías, ¿verdad? Es un artefacto que se ve como una vacuola paranuclear. Eso es bien característico en los del estómago. Claro, el GIST puede tener diferentes grados de diferenciación y hay GIST que pueden ser fácilmente reconocibles en la histología por tener esta eh, arquitectura, pero también pueden haber casos en que son anaplásicos y que es bastante difícil determinarlos. Como les mencionaba antes, pueden tener un comportamiento clínico benigno o maligno, pero eso se establece según sus características microscópicas. Por ejemplo, ustedes pueden buscar una imagen de músculo liso, una imagen histológica de músculo liso, sano y normal, y van a ver que tiende quizás a parecerse un poco, porque eso se ve como que fuera un haz, ¿verdad? Un haz lleno de células de núcleo fusiforme, y van a ver cómo se parece al músculo liso. Claro, yo aquí habría que hacerle un estudio de inmunistoquímica para ver realmente de qué parte del tejido mesenquimatoso ha surgido. Vamos a pasar ahora a la patología del intestino delgado y del colon. Solo para recordar la anatomía macroscópica del intestino delgado, que se divide en tres porciones: la porción más proximal, que es el duodeno, luego la porción intermedia, que es el yeyuno, y la porción más distal, que es el ileón, y que se conecta al colon por la válvula ileocecal. Vamos a recordar un poco la histología. Recordemos que el intestino delgado tiene vellosidades que se pueden observar en el microscopio. Aquí están todas las vellosidades, ¿verdad? Como que fueran pelitos. Está recubierto por la capa mucosa que tiene sus glándulas. Recordemos que la mucosa del intestino delgado tiene células caliciformes, ya la vamos a ver en la otra diapositiva. Y vemos que aquí está la placa de Peyer. Ustedes ven aquí el tejido linfoide. Aquí se ven estos folículos linfoides que están como en la lámina propia, ¿verdad? En esta parte de acá. Luego sigue la submucosa, que es tejido conectivo, vasos sanguíneos, pueden haber unos cuantos capas haces musculares. Luego sigue la capa muscular externa, que ya es una capa más gruesa, y la capa serosa o peritoneo. Si nos acercamos más,
vemos de mejor manera las vellosidades. Aquí se ven como que fueran pelitos, ¿verdad? Esos pelitos que ayudan a la absorción y al movimiento en el intestino delgado. Estas vellosidades están recubiertas por células epiteliales cilíndricas pseudoestratificadas que tienen la característica de tener vacuolas citoplasmáticas, y de la forma en que eso se conoce son como células caliciformes. Si ustedes se acuerdan del esófago de Barrett, ¿verdad? Y la metaplasia intestinal completa en el estómago, la mismo tipo de célula se observaba, la misma célula caliciforme, solo que aquí es normal. Y luego tenemos la lámina propia con su tejido linfoide característico, ¿verdad? No es que esté inflamado, sino que es normal. Si nos acercamos un poco más, observamos aquí las células epiteliales, siempre, ¿verdad? Que son cilíndricas pseudoestratificadas, y eso se conoce como enterocito. Vamos a recordar ahora la histología y la anatomía del colon para que estemos en la misma página en el resto de la clase. Recordemos que el colon se une con el ileón por la válvula ileocecal. La primera parte del colon es el ciego, que es como una pequeña como saquito, ¿verdad? Y ahí se encuentra el apéndice cecal, que se llama cecal porque está en el ciego, ¿verdad? Luego tenemos el colon ascendente o colon derecho, la flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente o colon izquierdo, el sigmoides, que hace esta como curvatura acá, el recto y el ano. Algo importante que se ve inclusive en este diagrama, y ya lo vamos a ver más adelante, es la tenia del colon, que es esta como parte de tejido fibroconectivo que tiene en su pared, y que esto le da fuerza para el peristaltismo. Algo importante también que hay que mencionar es que cada segmento del colon tiene cargas histológicas específicas. No vamos a entrar en detalles, pero sí, la morfología histológica del colon derecho es, por ejemplo, un tanto diferente a la del colon izquierdo. Aquí tenemos la fotografía histológica en la cual podemos observar las capas del colon. La capa mucosa, que es esta la más superficial, ahí podemos ver las glándulas que conforman la mucosa del colon, y está en su lámina propia, ¿verdad? Que es parte de la mucosa. Luego está la submucosa, que como ya sabemos y hemos estudiado en partes anteriores de la clase, está conformada por tejido fibroconectivo, vasos sanguíneos, etc. Luego tenemos la capa muscular propia, que está acá, y debemos recordar que en esta capa es que está la tenia del colon, ¿verdad? Que inclusive aquí se ve bien formadita, ¿verdad? Es lo que veíamos en el dibujo anterior, y que eso ayuda mucho para el peristaltismo porque le da fuerza para poder hacer la propulsión del contenido. Y por supuesto la capa más externa es la capa perosa o el peritoneo visceral. Vamos con la primera patología, que es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede producirse a cualquier nivel del tubo digestivo, pero es más frecuente en el intestino delgado porque es más largo y es más delgadito, ¿verdad? Como su nombre lo indica, la luz es menor. Los síntomas de la obstrucción intestinal a veces pueden ser un tanto inespecíficos y se pueden confundir con otros diagnósticos. Dolor abdominal, pueden haber vómitos, estreñimiento y distensión abdominal. El 80% de los casos de obstrucción intestinal son debido a una de las siguientes 4 causas: las hernias, las adherencias, los vólvulos y la intussuscepción. Vamos a revisar cada uno de ellos. Tenemos primero las hernias. Una hernia es una protrusión de vísceras, que puede ser vísceras y epiplón o solamente el epiplón, y esto es bien importante, ¿verdad? Recordemos que las vísceras están recubiertas en una de sus caras por epiplón, y puede ser que solo ese se salga a través del defecto de la pared. Otra cosa muy importante es que esta protrusión está contenida dentro de un saco de peritoneo recubierto por serosa. Esto se conoce como saco herniario. Las hernias suceden por una debilidad o defecto en la pared abdominal,
puede ser, por ejemplo, hay un cuadro congénito en el cual los músculos rectos abdominales eh, están debilitados, y esto es muy frecuente en esas personas. O si, por ejemplo, hablamos de defecto de la pared, por ejemplo, una cirugía previa, una cirugía abdominal previa, una laparotomía exploradora previa, ¿verdad? Que la herida quirúrgica es bastante grande, pueden protruir a través de eso, a través de esa herida, las vísceras. Las hernias se consideran la primera o la principal causa de obstrucción a nivel mundial. Esto es muy importante. La mayoría de veces son reducibles. Ya ahorita vamos a ver los tipos de hernias. Aquí tenemos en un diagrama qué es la hernia o por qué está constituida la hernia. Tenemos aquí de este lado las vísceras, que eso es intraabdominal. Tenemos la pared abdominal, que está constituida por los músculos rectos abdominales, en este caso, ¿verdad? Esta capa muscular que está aquí, tejido celular subcutáneo o tejido adiposo, ¿verdad? Y esto que está aquí es la piel. Entonces tenemos el defecto de la pared abdominal, a través del cual protruyen las vísceras o solamente el epiplón. Pero recordemos que aquí está el peritoneo, ¿verdad? Normalmente. Entonces cuando protruyen se pasan llevando el peritoneo y están contenidos dentro de un saco de peritoneo que se conoce como saco herniario. Por supuesto que aquí donde van las vísceras también van los vasos sanguíneos, ¿verdad? Recordemos que están aquí incluidos en esa protrusión, y eso es lo que los síntomas y las complicaciones de las hernias abdominales. Tenemos la clasificación de las hernias según su evolución. Pueden clasificarse en hernias complicadas y hernias no complicadas. Las hernias complicadas a su vez se clasifican en hernia encarcerada y hernia estrangulada, que se parecen pero no son lo mismo. Y la hernia no complicada es la reducible. ¿Qué significa que una hernia? Vamos a empezar por la no complicada. ¿Qué significa que una hernia sea reducible? Eso sucede cuando el contenido del saco herniario, ya sea solo epiplón o las vísceras, se puede volver a introducir dentro del defecto de la pared. Es decir, usted o el mismo paciente con sus manitas, con sus deditos, se vuelven a introducir el contenido de la hernia dentro de la cavidad abdominal. Una hernia encarcerada, es decir, ya complicada, sucede cuando hay un atrapamiento permanente del contenido herniario, ya sea solo vísceras o epiplón, a través del agujero. Aquí uno ya no puede volver a introducir el contenido de la hernia hacia la pared abdominal, por más que lo apriete. A veces los pacientes tratan de hacer eso, no pueden, ¿verdad? Eso significa que ha quedado encarcerado o atrapado. Y luego tenemos la hernia estrangulada, en la cual hay un compromiso arterial y venoso de la víscera que lleva a un infarto. Este estrangulamiento es lo que sucede después de que una hernia se ha encarcerado. Una vez quedó ahí atrapada a través del defecto de la pared abdominal, empieza a suceder un compromiso de la circulación, ya sea arterial o venoso, y ahí es donde empiezan a ver los cambios de isquemia. Cuando está estrangulada, el paciente empieza a experimentar más dolor, puede haber inclusive obstrucción, fiebre, inclusive leucocitosis en los exámenes de laboratorio, porque hay un proceso inflamatorio e isquémico bastante evidente. Entonces, la diferencia entre encarcerada y estrangulada es que la encarcerada solo está trabada, digámoslo así, entre comillas, en el agujero del defecto abdominal, de la pared abdominal, y la estrangulada, aparte de que está trabada, que está atrapada, tiene compromiso de la circulación, y eso puede llevar a una necrosis. Tenemos aquí el dibujito para ejemplificarlo. En el primer recuadro hay un defecto en la pared. Aquí todavía la hernia no se ha salido, pero el defecto de la pared ya existe. Hay una debilidad de la pared abdominal. Usted ve aquí los músculos abdominales que se adelgazan en esta parte de aquí, y ahí es donde empiezan a protruir las vísceras.
Cuando ya está bien establecido el defecto de la pared abdominal, sale la hernia, ya sea víscera o solo epiplón. Pero es reducible. Uno, mediante el examen físico o el mismo paciente a veces viene, se lo aprieta y vuelve a meterse dentro de la cavidad abdominal y pareciera que no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando queda atrapada en el defecto de la pared abdominal? Ahí se conoce como hernia encarcerada. Vemos aquí que la víscera protruye a través del defecto de la pared, pero ya no puede volverse a meter porque queda como pinzada en este defecto de la pared abdominal. Y la hernia estrangulada es cuando esta hernia encarcerada empieza a tener cambios isquémicos porque tiene alterada su circulación venosa y arterial. Recordemos que aquí en esta en la víscera y en el epiplón que la recubre hay vasos sanguíneos muy importantes y bastante frágiles y susceptibles a las alteraciones vasculares. Entonces quedan aquí atrapados y empezamos a ver los cambios de isquemia en la pared de la víscera. Y tenemos aquí el ejemplo, una hernia abdominal encarcerada. Vemos que está aquí una bolita que ha protruido a través de un defecto de la pared abdominal, ¿verdad? Aquí podemos elucubrar de que pudo haberse herniado a través de una herida, por ejemplo, de una apendicectomía, por la localización en la que está, podría ser, ¿verdad? Y cuando uno lo aprieta, cuando uno lo presiona, no vuelve a meterse dentro de la cavidad abdominal. Esto puede dar dolor intenso. De hecho, el cuadro clínico, el paciente se presenta porque tiene bastante dolor, puede tener inclusive estreñimiento o cualquier otro síntoma similar. Ahora, cuando esto queda atrapado ahí por mucho tiempo y empieza a haber compromiso vascular, llegamos a la hernia abdominal estrangulada. Si usted se fija, aquí ya hay cambios de coloración que son inclusive visibles en la piel. El dolor abdominal aquí es más intenso, puede haber leucocitosis en el hemograma y si usted se fija en el resto del abdomen de este paciente, se ve distendido. Normalmente una persona, aunque tenga sobrepeso o esté gordita, no va a tener el abdomen así de globoso como se le ve a esta persona. ¿Qué significa? En el punto en que la víscera se metió aquí y quedó atrapada, todo el tránsito intestinal, ya sea del intestino delgado o del colon, quedó detenido y empezó a acumular gases, a acumular heces, a acumular líquidos. El peristaltismo está abolido en ese momento. Entonces, esto provoca un cuadro de obstrucción intestinal. Ojo con el cambio de coloración, esto usted lo tiene que aprender a identificar porque es parte del cuadro clínico. Igual en la hernia abdominal encarcerada puede haber también obstrucción intestinal, pero es más frecuente en la hernia abdominal estrangular. Aquí tenemos una pieza quirúrgica de un intestino delgado que sufrió una estrangulación a través de un defecto de la pared abdominal. Lo que podemos ver aquí es que el segmento inicia, digamos, en esta parte de acá, bien aquí, toda esta es la parte herniada y este es como el otro extremo, ¿verdad? Digamos que este es un extremo del intestino y este es el otro. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que este fragmento que se veía con cambio de coloración, que digamos que empieza en esta parte de acá, es el que se hernió a través de la pared, del defecto de la pared y sufrió cambios isquémicos por compromiso vascular. Típicamente estos fragmentos de intestino lo que presentan es una parte del intestino conservada, que es esto que está aquí. Aquí vemos unos vasos hiperémicos en la serosa, ¿verdad? Pero es parte del proceso, solo que aquí no hay cambios isquémicos. Y si ustedes se fijan, esto básicamente que está aquí es lo que quedó antes del defecto de la pared abdominal, quedó como adentro de la cavidad abdominal. Y ya en esta altura de aquí, en este nivel de aquí, vemos que empieza a haber cierto cambio de coloración. Lo mismo sucede en el fragmento contralateral, si ustedes se fijan, está casi al mismo nivel. Luego vemos este cambio de coloración que se torna entre violáceo y color marrón oscuro o negro inclusive en esta parte de aquí, que afecta tanto el asa intestinal, que es todo esto que está aquí,
cómo el epiplón que está acompañándolo, si ustedes se fijan, esto también ha sufrido cambio de coloración porque el epiplón tiene muchos vasos sanguíneos. Y lo que ha ocurrido aquí es una necrosis de coagulación porque ha sido secundario a una isquemia, a un proceso isquémico. Esto se corresponde a los datos a los hallazgos histológicos de necrosis de coagulación de la pared intestinal, pero no lo vamos a ver en este preciso momento porque está un poquito más adelante de la clase. Ahí yo les voy a indicar que recordemos esta imagen, pero más adelante. Pasamos ahora a la segunda causa de obstrucción, que eran las adherencias, también denominadas bridas. Las bridas son formación de puentes fibrosos entre los segmentos intestinales. Es esto que se ve, yo tiendo a describirlo así en palabras sencillas como que fuera una telaraña, imagínenselo usted. Entonces son esos puentes fibrosos que unen a los haces intestinales. Usualmente son secundarios a procedimientos quirúrgicos, infecciosos o por cuadros de peritonitis. La formación de bridas es bien frecuente en pacientes que han sido sometidos a cirugías abdominales extensas, por ejemplo, laparotomías exploradoras, inclusive a las pacientes, no a todas, ¿verdad? Pero a algunas pacientes que se les ha realizado cesárea tienden a desarrollar bridas. Recordemos que la formación de tejido fibroso, y esto es parte de la patología básica, la formación de puentes fibrosos o de fibrosis es un proceso que forma parte de la inflamación crónica, es parte del proceso reparativo de la inflamación crónica, como nosotros ya bien recordamos. Entonces, esto es lo que ha sucedido aquí. Aquí hubo un proceso inflamatorio que terminó formando fibrosis y esta fibrosis es dura, ¿verdad? Como ya recordamos, esto tiene una consistencia dura y bien firme y hace que se peguen las asas intestinales. Algo importante de las adherencias es que pueden provocar una herniación interna, como aquí han alterado la anatomía normal o la situación anatómica normal de las vísceras, pueden provocar una herniación. Aquí tenemos otra fotografía, eso es dentro de la cavidad abdominal y ustedes ven esta especie como de telarañas que se han formado en esta parte de acá. Esas son las bridas y son bien firmes, son bastante duras y lo que hacen es como pegar, entre comillas, las asas intestinales. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si una asa intestinal está pegada a otra asa intestinal? Ya fisiológicamente hablando, bueno, el peristaltismo está alterado y si el peristaltismo está alterado, por supuesto que puede llevar en algún momento a un grado de obstrucción intestinal que requiera inclusive cirugía para poder liberar estas bridas, ¿verdad? Lo que se hace es que se cortan y se cauterizan para poderlas liberar y que así el peristaltismo siga su proceso fisiológico normal. Tenemos aquí otro ejemplo. Aquí está localizado el estómago. Esta parte de aquí arriba es como la pared abdominal, el epiplón normal, ¿verdad? Que tiene el estómago, el tejido adiposo perigástrico y que también está cerca también del intestino delgado. Y vemos aquí cómo se ha pegado por una serie de puentes fibrosos este epiplón con la pared abdominal, que está aquí, inclusive con esta parte aquí del estómago que está acá. Vamos a hablar ahora de otra causa de obstrucción que son los vólvulos intestinales. Un vólvulo corresponde a un giro completo de un asa intestinal sobre un punto de inserción mesentérica. Tenemos aquí un asa intestinal y lo que ha hecho es como rotar sobre sí misma, ha hecho como que hiciera como un nudito, como una rotación sobre su propio eje y lo que ha hecho es formar esta parte que está acá. Es como cuando nosotros amarramos una bolsa, para que lo entendamos así, ¿verdad? Pues es lo mismo, básicamente. Esto lo que hace es que produce un compromiso tanto luminal, significa que todo lo que está dentro de la luz del intestino queda atrapado adentro, valga la redundancia,
como vascular. ¿Por qué vascular? Porque recordemos que en este epiplón que está pegado a la víscera, solo que aquí en el dibujo no sale, pero nosotros ya sabemos que estas vísceras tienen epiplón, hay vasos sanguíneos. Entonces, si uno le da vuelta sobre su propio eje, lo que está haciendo es también rotar los vasos sanguíneos, provocando un grado de isquemia que puede llevar a necrosis. El sitio más frecuente para la aparición de vólvulos es el ciego, seguido de intestino delgado e inclusive el estómago, pero ya son casos rarísimos en que pueden ocurrir vólvulos. Tenemos entonces cómo se observa ya en in vivo y macroscópicamente, ¿verdad? Aquí al paciente se le ha realizado una herida para la laparotomía exploradora y lo que obtenemos que es el intestino delgado aumentado de tamaño unas 10 veces en su luz. Este intestino delgado lo que pasó fue que al rotar sobre su propio eje en un punto de inserción mesentérica, quedó lleno de heces o del material que tuviera en su interior y por supuesto de gases, porque los gases son normales a nivel intestinal. Y acordémonos también que adentro del intestino delgado hay bacterias productoras de gas, que ellas siguieron estando aquí y siguieron produciendo gas y llenando el intestino delgado hasta que lo distendieron de esta manera. Y por supuesto, ¿qué es lo que está aquí? El epiplón, y ese epiplón tiene vasos sanguíneos. Y si están rotados sobre su propio eje, hay compromiso vascular. Miren cómo se observan los vasos sanguíneos aquí bastante congestionados sobre la superficie del intestino delgado. Esto, si no tiene cambio de isquemia, puede solamente deshacerse el vólvulo, es decir, volverlo a rotar, ¿verdad? Volverlo a rotar. Y eso es, pero eso es si es un momento quirúrgico temprano. Pero si ya la persona tiene mucho tiempo con este padecimiento, muy probablemente ya tenga cambios isquémicos irreversibles y haya que quitar este segmento de intestino. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que reconocer ya en la clínica es el signo radiológico característico del vólvulo intestinal. Y esto grábeselo porque esto usted lo va a observar de manera frecuente ya en su práctica clínica. Este signo radiológico se conoce como signo en grano de café. ¿Por qué se llama signo en grano de café? Bueno, porque es como que todo esto fuera un grano y esta rayita que está aquí en medio fuera como la hendidura que tienen los granitos de café. Con un poco de imaginación lo podemos entender. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? El punto de inserción donde rotó sobre sí mismo el intestino está en esta parte de aquí, solo que evidentemente no se ve porque aquí no está lleno de aire. Pero todo esto que nosotros vemos aquí, aumentado y dilatado, distendido en su tamaño, es esto mismo que ustedes van acá. Es esto mismo. Y se observa de esta manera. Todo esto que se ve aquí, como un poquito más oscurito, es gas retenido dentro del asa intestinal. Ahora, ¿qué cuadro clínico o sintomatología clínica puede tener este paciente? Dolor abdominal intenso, vómitos, porque si está tapado, evidentemente puede provocar vómitos, además de que la irritación peritoneal produce también vómitos. Puede haber un estreñimiento bien marcado, la persona le puede decir que tiene días sin defecar, porque evidentemente aquí el peristaltismo no existe y todo lo que está aquí adentro no ha podido pasar en su curso natural porque está aquí rotado sobre sí mismo. Entonces, este signo del grano de café es esta imagen que vemos aquí y es característico del vólvulo intestinal. Tenemos aquí una imagen del mismo vólvulo, pero aquí ya hubo compromiso vascular, a diferencia de la fotografía anterior en que nosotros todavía podríamos ver quizás un poco conservada la coloración normal del intestino delgado. Aquí no. Esto es una franca necrosis. Se observa el segmento de intestino delgado totalmente dilatado, ¿verdad? Distendido,
lleno de gas, lleno de heces y de líquido por dentro, y por supuesto que hay bacterias que han ayudado a este proceso, ¿verdad? Mira el cambio de coloración, se ve como grisáceo, inclusive tiene como placas blanco-amarillentas en su superficie, que eso es pus, es fibrina y neutrófilo, ¿verdad? Y necrosis. Mire aquí hasta ya se observa como negro, se observa como oscuro, eso es necrosis franca. Este pedazo de intestino delgado hay que quitarlo, ¿verdad? Ahora, veamos la contraparte, este que está aquí, no es que se observe normal y totalmente sano, porque también está hiperémico, también está distendido, pero no tiene los cambios específicos de la necrosis. Los signos y síntomas clínicos son los mismos, ¿verdad? Ya hablamos un poco de los síntomas. ¿Cuáles podrían ser los hallazgos al examen físico? Bueno, un abdomen distendido, un abdomen globoso que cuando usted lo percute tiene ese sonido como de distensión, ¿verdad? Como que tuviera mucho aire atrapado. Y hay irritación peritoneal, usted palpa el abdomen del paciente y hay dolor intenso, ¿verdad? Hay signo de rebote positivo, no sé si ya lo habrán visto ese signo de rebote en semiología y diagnóstico físico, ¿verdad? Si no, lo van a ver en su momento, pero es un signo de irritación peritoneal. Pasamos ahora a la otra causa de obstrucción intestinal que se llama intususcepción. La intususcepción se produce cuando un segmento de intestino empujado por una onda peristáltica se inserta dentro de otro segmento de intestino inmediatamente distal. Esto piénselo usted que es como que usted doblara un calcetincito dentro de sí mismo. Y se lo digo así a modo de ejemplo que puede sonar gracioso, pero es para que me comprendan qué es lo que significa. Una vez atrapado, el segmento invaginado, es decir, que se ha metido dentro de sí mismo, es empujado nuevamente por el peristaltismo normal que lo viene siguiendo, ¿verdad? Y se lleva consigo el mesenterio. Entonces es tanto una alteración de la víscera como del mesenterio que la acompaña. La intususcepción es la causa de obstrucción intestinal más frecuente en niños menores de 2 años. Y ojo con esto porque hay una mala costumbre de darle, por ejemplo, antidiarreicos a los lactantes o a los niños menores de 5 años y a los ancianitos. Y eso está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque ellos son muy susceptibles a sufrir intususcepción. Por eso es que ustedes han escuchado eso durante su carrera, que no le puede estar dando antidiarreicos a estos tipos de pacientes, porque los va a obstruir y le puede provocar inclusive un cuadro quirúrgico que le tengan que quitar un pedazo de intestino. Las causas de intususcepción pueden ser idiopático, de origen infeccioso, usualmente bacteriano, e inclusive farmacológico, que es lo que yo les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque lo que hacen los antidiarreicos es paralizar un segmento del intestino. Y si se paraliza un segmento del intestino es solamente como una parte y el resto del intestino sigue teniendo su peristaltismo normal. Entonces ese segmento aperistáltico lo que hace es meterse o quedar atrapado dentro de otro segmento que sí tiene el peristaltismo conservado. Aquí tenemos la imagen para comprenderlo un poco mejor. Tenemos aquí un segmento de intestino en el cual viene y se introduce otro pequeño segmento de sí mismo hacia su luz y se pasa llevando tanto como la propia víscera por sí misma, así como el epiplón, y vemos que aquí están los vasos sanguíneos. Si hacemos un corte de esta imagen o de esta porción, podemos ver la pared del intestino que viene y se ha doblado e introducido sobre sí misma, sobre su propia luz. Lo mismo aquí, ¿verdad? Sobre su propia luz y se ha pasado llevando parte del epiplón hacia adentro. Esto lo que hace es provocar una severa reacción inflamatoria, edema y todo el proceso inflamatorio agudo que ya conocemos, y al mismo tiempo hay compromiso vascular. Entonces esto, aparte que tiene una severa inflamación aguda, tiene compromiso vascular que puede llevar eventualmente a isquemia y necrosis.
Por supuesto, cuando está así aquí no se observa edematizado, ¿verdad? Pero cuando ya tiene un edema severo, se obstruye y eso es lo que provoca el cuadro clínico. Aquí tenemos otra imagen que ejemplifica este proceso. Este segmento que está aquí es el ciego, aquí está el apéndice cecal, esto que está aquí es parte del ileum y la válvula ileocecal. Lo que ha sucedido aquí es que parte del mismo intestino delgado, que en este caso es la porción terminal del ileum, se mete dentro de la misma luz del colon, de la parte cecal del colon, y por lo tanto la luz queda obstruida. Al mismo tiempo se pasa llevando parte del epiplón con los vasos sanguíneos y esto provoca un compromiso vascular. Clínicamente lo que se puede observar es heces sanguinolentas. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio que está ocurriendo en esta parte de acá lo que hace es romper los vasos sanguíneos y por supuesto ahí es donde viene la hemorragia. También puede haber edema, que es lo que yo les mencionaba, que puede ser tan severo que puede llegar a obstruir. Puede haber estrangulación del intestino delgado, así como vimos en las hernias estranguladas, pues aquí básicamente es lo mismo, solo que es adentro de la cavidad abdominal, ya no lo podemos ver por fuera. Esa estrangulación puede llevar a una gangrena y por supuesto a sepsis y shock séptico. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí en el intestino y en el colon es normal que existan bacterias, pero cuando está todo este proceso congestivo, inflamatorio y vascular, empiezan a proliferar y a través de la red intestinal de manera inadecuada o de manera patológica. Y eso lo que provoca es una sepsis que puede llevar a shock séptico y eventualmente a la muerte. Aquí están las imágenes ya quirúrgicas. Este es un segmento de intestino delgado, aquí tenemos el epiplón y vemos como otro segmento de intestino delgado se ha introducido sobre sí mismo hacia su luz, llevándose consigo parte del epiplón. Aquí no se observan todavía cambios isquémicos, ¿verdad? Usualmente se puede corregir de manera mecánica sacando el fragmento que se ha metido dentro de sí mismo. Claro, eso depende de los cambios que se observen. Si el tejido ya está necrótico, por supuesto que se tiene que hacer una resección del fragmento isquémico necrosado y una anastomosis entre los dos segmentos que quedaron ahí volando, digámoslo así. Este es otro ejemplo. Aquí hay un segmento de intestino delgado, este es el otro segmento y viene y se introduce dentro de sí mismo creando la intususcepción. El cuadro clínico, ¿cuál sería? El mismo cuadro clínico de todas las obstrucciones intestinales. Dolor abdominal intenso, distensión abdominal, vómitos, estreñimiento, o puede ser inclusive heces sanguinolentas, como vimos anteriormente, y inclusive puede haber fiebre por el mismo proceso inflamatorio o leucocitosis. Ahora, eso es respecto a la sintomatología. Ya en el examen físico ya lo mencionamos, un abdomen distendido, globoso, con el peristaltismo ausente, al percutarlo se encuentra timpánico, es decir, como lleno de gas, ¿verdad? Lleno de aire. Pueden haber signos de irritación peritoneal al examen físico también. Vamos a pasar ahora a la enfermedad isquémica intestinal. Traigo esta imagen de acá para que recordemos un poco de la anatomía y de la vascularización del intestino delgado y del colon. Recordemos que hay arterias principales que surgen del tronco celíaco y estas mismas arterias principales dan muchísimas arterias colaterales. Si ustedes se fijan, hay una fina red vascular en toda esta parte de acá. ¿Qué significa eso? Que el intestino delgado principalmente, aunque también el colon, tienen la ventaja, digámoslo así, de tener una vascularidad rica en diversos segmentos del intestino. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, tapo esta arteria,
que digamos que esta fuera una arteria o una vena, no importa. Si yo tapara este vaso sanguíneo que está aquí, muy probablemente solo esté afectado un pequeño segmento del intestino delgado. Pero como todos los demás partes o segmentos del intestino están bien vascularizados por otras pequeñas ramas de vasos sanguíneos, no van a sufrir ninguna alteración. Por ejemplo, si yo tapara este vaso sanguíneo que está aquí, cuando yo digo tapara me refiero a una trombosis, me refiero a una aterosclerosis, me refiero a un traumatismo, etcétera, a un embolismo, lo que sea, que haya una obstrucción de un vaso sanguíneo, muy probablemente solo va a estar afectado un pequeño. Y si es una lesión leve, es decir, una obstrucción que no es completa, probablemente no sufra ningún cambio y las demás vasos colaterales logren sustituir la función del que ha sido dañado. Esto es importante recordarlo por lo que vamos a ver a continuación. La enfermedad isquémica intestinal ocurre por un compromiso vascular que puede ser agudo como una trombosis o puede ser crónico, por ejemplo, como una aterosclerosis. Si es crónico, es mejor tolerado por las abundantes pequeñas ramificaciones arteriales y es justamente lo que yo les acabo de explicar en la diapositiva anterior. Si es agudo, como por ejemplo, repito, ¿verdad? Una trombosis, los daños suelen ser más rápidos y más evidentes y más floridos. Cuando el daño agudo es severo, digamos una obstrucción completa de un vaso sanguíneo por un trombo de gran tamaño, viene el infarto. Recordemos que el infarto es una necrosis de coagulación de origen isquémico. Hay diferentes cuadros asociados a la enfermedad isquémica intestinal. Como les mencionaba, la aterosclerosis, ¿verdad? No solo pensemos que se forman placas ateromatosas en las arterias coronarias o en la carótida, no, esto se puede formar en cualquier parte del cuerpo. Claro, es más frecuente en las localizaciones que les acabo de mencionar. Los aneurismas aórticos, cuando vean la clase de cardiovascular van a comprender mejor esto. Estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, lupus, etcétera. Uso de anticonceptivos orales, ¿por qué? Porque estos promueven un estado de hipercoagulabilidad. Formación de émbolos que se han soltado de un trombo a distancia. Vasculitis sistémica, que usualmente están relacionados a cuadros autoinmunes y en algunas ocasiones a enfermedades infecciosas, y neoplasias. Las neoplasias, a medida van aumentando de tamaño, pueden aplastar los vasos sanguíneos y provocar isquemia. Y si no es eso, pueden soltar émbolos tumorales, que son como los mismos émbolos de coágulos, pero estos son de células tumorales y pueden tapar los pequeños vasos sanguíneos, los que son así de muy bajo calibre, pueden taparse por émbolos tumorales. La patogenia. Tenemos que la respuesta intestinal a la isquemia se produce en dos fases y esto es muy importante. Está la lesión hipóxica y la lesión por reperfusión. La lesión hipóxica es la primera fase, es el primer estadio de la lesión y ocurre al inicio del compromiso vascular. Esta hipoxia es básicamente lo mismo que hemos estudiado en patología 1 sobre la isquemia y la hipoxia y los cambios celulares que pueden ser en un inicio reversibles y luego se convierten en irreversibles. Básicamente a eso se refiere. Algo importante del intestino es que ocurre poco daño debido a que las células epiteliales intestinales son relativamente resistentes a la hipoxia. Una célula epitelial intestinal puede soportar más la hipoxia y la isquemia que una célula cardíaca, por ejemplo, o que una neurona, por ejemplo. Ellas son más resistentes. Claro, no significa que no les haga ningún daño, pero suelen soportar más la lesión hipóxica. Después de que ocurre la lesión hipóxica y, por ejemplo, había un trombo que estaba tapando una arteria o una vena y sucede que ese trombo se suelta y se convierte en un émbolo que viaja a una localización lejana, entonces reinicia el flujo sanguíneo en esta zona donde estaba la lesión hipóxica. Ahí es donde viene la lesión por reperfusión. Esta se inicia al restaurar el aporte sanguíneo.
Algo bien curioso de la lesión por reperfusión es que provoca un daño inclusive más grave que la lesión hipóxica. ¿Por qué? Porque antes de que se reiniciara el aporte sanguíneo, digamos todavía estaba tapada la arteria, se empezaron a acumular radicales libres del oxígeno. Y si nosotros recordamos en patología 1, estos son potentes agentes de lesión celular irreversible. Se empezaron a acumular, es como que usted tenga un chorro y lo tenga cerrado. Toda esa agua que está atrás del chorro, hagamos de cuenta y caso que es el contenido de ese vaso sanguíneo. Entonces ahí se empiezan a acumular los especies reactivas del oxígeno o radicales libres del oxígeno. También puede llegar haber llegada de toxinas bacterianas desde sitios más lejanos. Las células inflamatorias que están atrapadas en ese chorro que está cerrado empiezan a proliferar porque por supuesto hay una lesión hipóxica isquémica y recordemos que eso provoca reacción inflamatoria y también la llegada de mediadores inflamatorios. Pero una vez usted a veces ese chorro, ¿verdad? Entre comillas, empiezan a salir todas estas cosas que se habían, todas estas sustancias que se habían acumulado de golpe y llegan al tejido que está después del chorro, ¿verdad? Digámoslo así en un ejemplo, y llegan de manera súbita. Esto provoca más daño, la reperfusión, que la lesión hipóxica. Macroscópicamente, ¿qué vamos a observar? Tenemos que la localización más frecuente de la enfermedad isquémica intestinal es el colon. Lo que vamos a observar son lesiones segmentarias y parcheadas que están constituidas por mucosa hemorrágica y ulcerada. Tenemos el colon y vemos este segmento como parcheado en el cual la mucosa se observa con un cambio de coloración, ha tomado una coloración violácea, marrón oscuro, y vemos áreas hemorrágicas. Estas áreas hemorrágicas son básicamente infartos hemorrágicos. Son áreas donde los vasos sanguíneos provocaron una lesión isquémica que llegó a necrosis. Entonces esto tiende a ulcerar la mucosa y a provocarle necrosis. Y aquí es donde yo quiero que recordemos lo de las hernias abdominales que vimos hace algunas diapositivas, que yo les dije que les iba a recordar ese tema. Básicamente lo que sucede es esto, ¿verdad? En una hernia, solo que este es el colon, ¿verdad? Y estábamos hablando que las hernias eran más comunes en el intestino delgado, pero básicamente, si usted se fija, macroscópicamente corresponden a lo mismo. E histológicamente, que es lo que vamos a ver a continuación, es lo que se observa en las hernias abdominales estranguladas, una isquinal. Microscópicamente, la enfermedad isquémica aguda del intestino puede afectar diversas capas del intestino delgado en este caso, y así es el nombre que van a recibir. Si tenemos un infarto que únicamente afecta la mucosa, se llama infarto mucoso. Si tenemos un infarto, es decir, una necrosis que afecta la mucosa y parte de la submucosa, digamos, va a ser un infarto mural, que significa no atraviesa toda la pared, todavía aquí tiene un poco de capa muscular propia y un poco de serosa. Eso se llama infarto mural. Pero ¿qué sucede cuando el infarto o la necrosis afecta tanto la mucosa como la submucosa, la muscular propia e inclusive la serosa? Es decir, atraviesa totalmente la pared del intestino delgado. Eso se llama infarto transmural. Aquí tenemos la fotografía histológica de una pared de intestino delgado. Recordemos las capas: mucosa, que es esto de aquí, submucosa, capa muscular propia y la serosa, que es esto que está aquí afuera. Tomando en cuenta lo que acabamos de revisar, tendríamos que un infarto mucoso debería afectar solamente la mucosa, como su nombre lo indica. Un infarto mural, la mucosa y la submucosa. Y un infarto transmural debe afectar toda
el espesor de la pared. Tomando en cuenta lo que estamos observando acá, vemos que aquí la mucosa ha sido borrada totalmente. Todo este material eosinófilo que se observa aquí es necrosis y es exudado fibrino purulento. Pero también vemos que parte de la submucosa que está acá se encuentra afectada. No en su totalidad, por supuesto, pero sí una parte se encuentra afectada. También podemos observar vasos sanguíneos congestivos, todos estos que están aquí llenos de sangre, inflamación aguda y edema e inflamación en la serosa. Entonces, lo que tenemos aquí, tomando en cuenta que afecta la mucosa y parte de la submucosa, es un infarto mural. Si estuviera afectada toda la pared, sería un infarto transmural. Ya hablando específicamente del infarto transmural, este es más común que se dé por una obstrucción arterial aguda. En la pieza quirúrgica se puede observar una delimitación entre el intestino sano e isquémico, que es una delimitación neta. Recordemos la imagen que vimos de la hernia intestinal estrangulada, la pieza quirúrgica que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una delimitación bien marcada entre la parte sana del intestino y la parte isquémica? Ah, pues es precisamente a lo que se refiere, a esto. La parte del intestino que está isquémica y que ya sufrió necrosis toma un color rojo oscuro o violáceo. La pared se puede observar edematosa y engrosada. La necrosis coagulativa suele ocurrir en 1 o 4 días y puede producir perforación. Cuando hay perforación, evidentemente hay escape de las heces hacia la cavidad abdominal, puede provocar una peritonitis que puede llegar a una sepsis, un shock séptico y la muerte, así que mucho cuidado con eso. Este tratamiento debe ser instaurado de manera rápida para evitar todas esas complicaciones. Tenemos aquí la pieza quirúrgica muy similar a lo que vimos en la hernia abdominal, intestinal. Tenemos la parte sana del intestino delgado que normalmente está bien delimitada de lo que está isquémico. Entonces vemos que aquí está sanito, quizás con un par de vasos hiperémicos y de repente se transforma y vemos el color violáceo, marrón oscuro, la pared se observa tensa, edematosa, de color brillante y no solo afecta la víscera por sí mismo, sino que también esto que está aquí, que es el epiplón, el tejido adiposo que rodea la parte mesentérica del intestino delgado. Vemos áreas hemorrágicas. O sea, este diagnóstico se puede realizar macroscópicamente, no es necesario que le mandemos una biopsia para saber qué es lo que pasó acá. Claro, el estudio histopatológico lo confirma y confirma que no haya, por ejemplo, un proceso maligno que haya ocasionado esto. Por supuesto que aquí el tratamiento quirúrgico es cortar todo este pedazo de intestino, todo este segmento de intestino, porque esto ya está muerto. Y si no lo resecan, si no lo quitan, va a empezar a trasladarse hacia las partes sanas del intestino. Entonces aquí lo que hay que hacer es una resección de la porción muerta, de la porción necrótica, y una anastomosis de los segmentos que quedaron libres eh, para poder como unir las dos esquinas, digamos, los dos fragmentos que quedaron. Aquí tenemos otro ejemplo. Siempre en la cavidad abdominal, siempre el intestino delgado, que es el que es más frecuente. Podemos ver el cambio de coloración, toma una coloración violácea, brillante, la pared se observa engrosada, hay aumento, hay una dilatación de la luz, ¿verdad? Se ven distendidas estas asas intestinales, vasos hiperémicos, y aquí pareciera que hubo una perforación, es decir, un infarto transmural que terminó de romper la pared. Evidentemente, aquí el tratamiento quirúrgico es el que ya les mencioné y el cuadro clínico es el mismo que ya hemos venido mencionando anteriormente. Características clínicas. Usualmente la enfermedad isquémica intestinal se asocia
a cuadros quirúrgicos o a cuadros médicos que le suceden a personas usualmente arriba de los 70 años. Más esto no significa que solamente a esa edad pueden suceder a cualquier edad. En el colon si suceden en el colon hay una aparición abrupta de síntomas, cólicos, heces sanguinolentas, pero si es en el intestino delgado ya dijimos los síntomas, ¿verdad? Ya no lo vamos a repetir. El tratamiento quirúrgico en 10% de los casos no complicados. ¿Qué significa esto? Que si el paciente recibe tratamiento médico, cuando digo médico es farmacológico, y tratamiento de descompresión, por ejemplo, con una sonda nasogástrica, con régimen peritoneal, el paciente está nada por boca por cierto periodo de tiempo. Si usted instaura el tratamiento en los primeros momentos de la patología, de la enfermedad, no va a haber necesidad de operarlo. Eso es lo más importante, porque someter a un procedimiento quirúrgico de urgencia a cualquier paciente siempre lleva un grado de una posibilidad de complicación, no se diga a una persona mayor de 70 años. Esto corresponde a la segunda parte de la clase de patología gastrointestinal. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en el aula virtual o la podemos discutir también en los laboratorios.